Bienvenidos, esta es otra emisión de Trascendi. Es un placer verdaderamente el programa de este día. ¿Por qué? Porque tenemos a uno de los hombres que ha dedicado su vida entera, su pasión, a lo que es la actuación. Y créame que ha dejado una huella muy profunda, verdaderamente, con todo lo hecho a lo largo de su vida. 97 años, pero pareciera que estamos hablando con un jovenzuelo de 15. Tiene una mente de veras increíble y usted, en esta ocasión, va a poder asistir a esta entrevista donde nos cuenta parte de su vida y parte de sus éxitos en materia actoral. Él es, y no necesita mayor presentación, Ignacio López Tarso. Vamos con él. Maestro López Tarso, es un placer poder conversar con usted porque, créame lo que le voy a decir, si pudiera yo compararlo con algo, sería usted un ícono de este México. Es algo así como a lo mejor de los más grandes de los últimos tiempos, de los hijos predilectos de esta nación. Gracias, qué amable. Maestro, ¿dónde nace Ignacio López Tarso? Yo soy norteño. Nací en el norte del DF. Entonces era DF todavía. Ahora ya no. Pero nací en el norte del DF y que cuando me preguntan de dónde soy, digo norteño y me lo creen. Siempre me lo creen. Nací a 2 cuadras de la Basílica de Guadalupe, en una calle que se llama Moctezuma, en la delegación Gustavo A. Madero. Y por ahí pasaban todos los camiones. Me acuerdo que era la salida ahí, mi calle, de todos los camiones, autobuses que iban hacia el norte y todos los camiones de carga y todavía un tránsito enorme. Pues ahí nací. De ahí me fui muy pequeño, todavía de meses, porque mi padre entonces era militar. ¿Sí? No militar de carrera, sino que era de la rama de justicia militar. Okay. Entonces mi padre no había terminado su carrera de abogado y no era de los abogados del grupo, sino que estaba con el general Escobar y era parte del Departamento de Justicia Militar. Tenía el grado de capitán primero, andaba uniformado y los primeros meses de mi vida, lo que ya recuerdo, pues es en Veracruz, en una casa muy bonita que daba al Parque Zamora, en Veracruz, en la avenida que es la entrada de la carretera de México. Por ahí vivíamos. Y a mí el recuerdo grato de entonces es que mi papá me compró un tambor y frente a mi casa los soldados hacían escoleta, que le llaman. Escoleta. Y entonces todas las mañanas temprano iban los tambores y las cornetas a entrenar ahí frente a mi casa en el Parque Zamora. Y entonces yo salía rápidamente, ya equipado con mi tambor y todo, y ya me conocían los soldados, me formaban ahí junto a ellos y yo tocaba y me ceñía a todas las órdenes que daba el jefe del grupo. De modo que yo era muy disciplinado. Desde ahí empecé a aprender lo que es la disciplina
y el orden, que fue fundamental en mi vida profesional. Esa enseñanza de disciplina y orden que me enseñaron en el ejército, eso fue fundamental en mi vida futura. De modo que ese ha sido mi manera de vivir. Me la enseñaron en el ejército primero. Bueno, pues entonces iba yo a hacer escoleta con los soldados. Sabía ya perfectamente bien cómo era el redoble del tambor, y a qué hora entraba el tambor, y a qué hora la corneta, y en fin, sabía todo perfectamente bien. Y cuando era el descanso, entonces me quitaba, como se quitaban ellos, el tambor, lo ponía entre mis piernas, ponía los dos, no sé cómo se llaman, con que se toca, unos las palitos, sí. ¿Verdad? Bueno, eso lo ponía allí encima y yo me ponía de firmes como soldado. De modo que ahí pasé mi primera infancia. Tengo entendido que también allí en Veracruz usted tuvo algo que cambió mucho su vida, que fue un gran susto que sufrió porque pasó con su papá. Sí. Sí. Y eso fue muy llegando a Veracruz casi. Me recuerdo como en las tardes que pasaba yo en un lugar que se llama Villa del Mar, que está ahí por donde ahora está el acuario de Veracruz. Por ahí está Villa del Mar. Creo que todavía existe Villa del Mar. Ahí se comía muy bien, se bebía muy bien, había casetas para cambiarte de ropa, había allí una playa, había una gran parte del mar cercado con alambre, no había peligro de que algún animal se acercara o esto, nada. Ahí la pasaba yo maravillosamente bien. Recuerdo mucho ese Villa del Mar, cómo me gustaba ir, cuántos amigos tenía yo y amigos y amigas de mi edad tenía allí en Villa del Mar. Pero un día el general Escobar, que era el jefe del regimiento donde estaba mi padre, se le ocurrió levantarse en armas en contra del gobierno establecido. En 1929, yo nací en 25, de modo que tenía 4 años. 4 años. 4 años, y ya tocaba el tambor, y ya iba, y ya nadaba, y todo, ya, solo yo en Villa del Mar, yo me la sabía arreglar muy bien. Y un día resulta que mi padre se va, que se tiene que ir. ¿Pero por qué se tiene que ir? Porque es su jefe, así lo ordena, y en el ejército, pues lo que dice el general, eso se hace. Y entonces tu papá se va a ir unos días con el general a un paseo. Y entonces el general se fue a la sierra, se metió a la sierra, y ahí lo cercaron. En 8 días los cercaron, los agarraron, fusilaron sin ningún miramiento, ¿verdad? Sin ningún juicio, nada. Los agarraban, los formaban y los fusilaban. Y así vio mi padre muchos de sus compañeros, de sus amigos, ser fusilados. Él se salvó porque tenía un íntimo amigo que se llamaba Pancho Lona. Pancho Lona. Y entonces este Pancho Lona era ferrocarrilero y lo metió de carbonero a la máquina. Y entonces la máquina se movía con carbón. Claro. Detrás de la máquina
antes de cualquier otro vagón. Era la máquina, el carro carbonero, donde iba un tipo echándole constantemente carbón a la panza de la máquina para que funcionara. Ahí metieron a mi padre y así regresó un día a mi casa cuando estaba yo, pues ya se me había olvidado. Mi padre, yo preguntaba todos los días, me decían siempre lo mismo: tu papá anda con el general y con todos los oficiales del ejército y va a regresar, no te preocupes, que esto y lo otro. Bueno, pues mi padre no regresaba, hasta que un día estaba yo jugando ahí en el jardincito de frente de mi casa y un tipo se brinca la cerca, da un brinco, se mete al jardín, se me va encima, me agarra, me tapa la boca y empiezo yo a gritar y a patalear y a aventar golpes y todo. Y él me decía: soy tu papá, y nos metimos a la casa y en fin, ya se aclaró el asunto. Fue el gran susto de mi vida. Me hice pipí en los pantalones, ¿verdad? De miedo del tipo que me agarró y en fin, ahí terminó la aventura de Veracruz. ¿Y a dónde fueron, maestro? Porque sé que anduvo por muchas partes de la República. De ahí, mi padre, yo no sé cómo le hizo, pero habiéndose levantado en contra del gobierno, pues claro, todo lo que siguió de esto fue en absoluto silencio. Claro. Nadie hablaba en la casa del uniforme, ni del ejército, ni de nada. Silencio absoluto. Y de ahí nos fuimos a Navojoa. Fíjense qué cambio. Hasta Sonora. Un cambio drástico, brutal, claro, de la orilla del mar, de la brisa, de aquel lugarcito maravilloso, Villa del Mar, a un pueblo seco, terregoso, con un calor insoportable que no había cómo pasarla bien, porque en Veracruz pues hace calor, pero te metes al mar y estás feliz. Pues acá, claro, un pueblo terregoso, terrible, Navojoa, un pueblo pequeño. Y ahí mi padre fue a dar al correo, como empleado de correo. Eso siempre me lo quiso explicar mi padre y no me acuerdo cómo estuvo el asunto, pero él arregló. Siendo del gobierno, pues era muy difícil, ¿verdad? Que no lo localizaran, que no dijeran nada, pero no estaba usted en tal regimiento que se levantó en armas. Nunca dijeron eso, nunca supieron nada. Y mi padre pudo entrar otra vez al gobierno. Y entonces el correo pues era del gobierno, ¿no? Y entonces ahí estuvimos una temporada, que también ahí otro detalle muy importante fue que mi papá iba a recibir el correo que llegaba todos los días en un avioncito chiquitito, un avioncito de una hélice, un avioncito de 2 asientos pequeñísimos, un asiento más junto al piloto, una sola ala, un solo motorcito, 2 rueditas y punto, era una cascarita. Pues ahí llegaba el correo todos los días y yo iba con mi papá a recibir el correo. Y me hice amigo del piloto y me dijo: vente, te doy una vuelta aquí sobre Navojoa antes de irme. Y yo, no, vente, hombre, te va a gustar.
me subí al avión, me encantó. Me ¿Cuántos años encantó. tenía, maestro? Pues uno más. 5. A los 4 años fue aquel susto terrible. En 29 fue este levantamiento. Y en el mismo año, en 29, al final ya estábamos en Navojoa. Y ahí pues empecé mi primaria, empecé una escuela, no era todavía la primaria, pero era una escuelita ahí chiquitita donde iba. Pero iba los días que venía el correo y que mi papá iba al aeropuertito, esos días no iba yo a la escuela, porque me hice amigo del piloto y cada rato me daba mis paseadas por encima de Navojoa, en aquel aparatito chiquitito que temblaba todo cuando se elevaba y cuando bajaba, y todo temblaba. Yo decía, ¿y esto cómo aguanta allá arriba, verdad? Pues sí, allá arriba hacía mucho más aire. Pues muy bien, me gustó mucho el avión, me gustó mucho darle vueltas a Navojoa, y a los cuantos meses cambiaron a mi papá a Hermosillo, que bueno, era el mismo calor, pero ya Hermosillo es una ciudad Claro. grande, con muchas más comodidades que Navojoa, que eran las calles de tierra y que la vida era muy diferente. Pues ya en Hermosillo la pasamos mucho mejor. En Hermosillo tampoco estuvimos mucho tiempo porque todavía no empezaba yo la primaria y ya mi papá al año siguiente de que llegamos a Hermosillo lo cambiaron a Guadalajara. Válgame. Y aquello ya fue la maravilla, porque Guadalajara era una ciudad preciosa. Lo mandaron a una sucursal del correo en Guadalajara, en un barrio muy bonito de Guadalajara que se llama Analco, el barrio de Analco, y ahí fuimos a vivir. Y el barrio de Analco era muy bonito, tenía un parque enorme, estaba la oficina de correos de este lado, estaba el parque enorme, al otro lado la iglesia, una iglesia muy hermosa, y el parque muy bonito, casas muy bonitas, un barrio precioso. Ahí la pasé muy bien y estaba yo muy contento en Analco. Y empecé a ir a la primaria en Guadalajara. Empecé ya mi primaria en el Colegio Jalisco, que es de una institución religiosa que se llaman Hermanos Maristas. Okay. Maristas, que se dedican a la enseñanza precisamente. Ahí hizo su primaria y ahí hice la primaria. Ajá. Ahí hice toda la primaria. Pero cuando empezaba yo el 6º año, cambiaron a mi padre. Otra vez. Lo mandaron de Guadalajara a Valle de Bravo. Era un pueblo metido en la sierra, Valle de Bravo, sin carretera, de Toluca para allá. Pues se metía uno a un cochecito, un coche chiquito que hacía el servicio, y no sabía uno a qué hora y cuándo ibas a llegar. No tenía la presa, maestro. La presa todavía no estaba. No, ¿qué va? Claro. Entonces era valle. Claro. Era Valle de Bravo. Estaba el pueblo arriba. Había un lugar que me gustaba mucho, que era lo más alto del pueblo,
que se llama Los Tres Árboles, que Ujú. está presidido por 3 grandes árboles, y ahí iba yo, me sentaba en la pata de uno de estos grandes árboles, y ahí pasaba horas viendo el valle, que era una vista maravillosa. Cuando sembraban el valle de trigo, por ejemplo, o de cebada, o de estas hierbas que se mueven con el viento, que tienen espiga, Ujú. sobre todo esas dos, el maíz, el trigo y Y la la cebada. cebada, o no me acuerdo Ajá, qué cosa. sí, la cebada. Entonces, era un deleite ir a ese lugar, porque se movía aquello con el aire, parecía de oro, a veces brillaba todo el valle, precioso. Y ese valle estaba cruzado por un río que venía de allá de la montaña, Ujú. bajaba el río, cruzaba todo el valle, salía por allá a varios kilómetros de distancia, y eso fue en mi juventud una maravilla, porque ese río lo recorrí de arriba para abajo, nadando como la corriente, que era sabrosísimo ir nadando como va la corriente, y tan aprisa como la corriente, y las brazadas tenían que ser muy bien. Aprendí a nadar maravillosamente bien en la corriente, y luego al revés, me le Ok. echaba yo contra la corriente, y cuando ya me cansaba de bracear contra la corriente, entonces me salía a la orilla y me venía por la orilla hasta encontrar mi ropa, porque andaba yo desnudo ahí, desnudo en el río. Muy bonito río, precioso, Oiga, y un maestro, valle maravilloso. y de ahí cómo pasa al seminario, que también tengo De entendido ahí que estuvo el seminario, internado, estudiando. porque cuando yo llegué de Guadalajara, pues había terminado casi mi 6º año, lo Ujú. terminé aquí en Valle de Bravo, y luego allí empecé la secundaria. Hice primero, segundo, tercero de secundaria en Valle de Bravo, y a los 13 o 14 años ya hubo necesidad de buscar la continuación de mis estudios, pero mi papá no tenía dinero para mandarme a un internado en Toluca, ni siquiera a Toluca, menos a México. Claro. Entonces, mi papá se había hecho muy amigo del cura del pueblo, un cura famoso ahí en el pueblo, porque decían que era un santo, que se hincaba a rezar, se concentraba en su comunión con su Dios, y se elevaba, decía la gente, que se levantaba del suelo, y lo tenían como un santo ahí, este señor cura, muy amigo de mi papá. Pero con mi papá era muy bonita su amistad, porque era todo un santo, pero cuando llegaba mi papá a saludarlo a mediodía, el cura le decía: a ver, don Alfonso, levántele ahí las enaguas a San José. Y ahí había una estatua de San José. Mi papá le levantaba las enaguas al San José, y había allí una botella de tequila con unas copitas, con un limón partido, con un salero, con todo lo necesario. Y entonces mi papá llegaba siempre a saludar al cura a mediodía, y le levantaban las enaguas a San José, y se echaban sus tequilas mi papá y el cura. Y entonces, cuando
surgió el problema de a dónde seguir estudiando y no tenía yo a dónde ir. El cura dijo, ¿por qué no te vas al seminario? Yo te ayudo, te mando al seminario. El seminario está aquí muy cerca, en el Estado de México, Temascalcingo. Cercano. Y, queda cerca, tus padres pueden ir a verte cada rato, sin ningún problema. Y me la pintó tan bonito, me dijo, se levantan muy temprano, hacen ejercicio, se juega fútbol, se nada, hay muy buena alberca, el pueblo de Temascalcingo es muy bonito, en fin, la vas a pasar muy bien, hay jardines, 600 muchachos de tu edad, imagínate. Bueno, pues me fui al seminario. Y en el seminario pasé, como me lo había anunciado el señor cura, pues los mejores años de mi juventud. Fui muy feliz, tuve muy buenos amigos, hice mucho deporte. Ahí volví a confrontar la disciplina férrea del seminario, la disciplina férrea, tan férrea como la del ejército. Una disciplina maravillosa en el seminario, mucho ejercicio, mucho deporte, muy buenos amigos. Y luego, pues lo que más me gustaba a mí, que era la lectura. Yo me hice muy buen lector desde muy niño. Allá con los padres maristas me aprendía casi de memoria mi libro de literatura, mi libro de historia, mi libro de geografía, que me gustaban mucho. A la aritmética no le hacía yo mucho caso porque me costaba mucho trabajo. Pero la historia, la geografía, la literatura, eso me encantaba. Y entonces me hice muy buen lector. Los padres maristas me enseñaron a leer y a buscar lecturas. Me enseñaron a descubrir a Julio Verne, por ejemplo. Okay. Me enseñaron a descubrir a Dumas, Alejandro Dumas, Los Mosqueteros, y 20 años después, y el Conde de Bragelón, y muchas historias que continuaban con este grupo de los mosqueteros, Athos, Porthos, Aramis y D'Artagnan, que era el personaje que a mí me gustaba mucho, ¿no? D'Artagnan. Maestro, y de ahí termina su educación y va y se enrola en el ejército, hace su servicio en el ejército. De ahí paso al seminario mayor. Ah, ok. Pero en el seminario me nombran lector oficial del seminario, que eso fue muy importante. Claro. Entonces, mientras mis compañeros comían en absoluto silencio, sin hacer ruido, con los cubiertos, sin hablar una sola palabra, cada quien cogía su plato, los meseros ponían la portavianda en el centro y cada quien cogía su plato sin hacer ruido, cada quien comía sin hacer ruido, mientras yo, subido en un púlpito a la mitad del refectorio, subía por una escalerita y allí a la mitad del refectorio 600 muchachos comiendo y yo leyendo para todos ellos. Su primer público. Así es. Sí. Y se paseaba un sacerdote y otro, se paseaban vigilando que nadie hablara, que no hicieran ruido, que esto y que el otro, vigilando que se oyera mi voz, me decían más volumen, en fin.
Ahí me enseñaron a hablar en público y aprovechaban para darme recados, para darme órdenes del rector del seminario. Para todas esas cosas yo las leía a la hora de la comida. Las buenas noticias, algunas veces malas noticias, el martirologio romano. Ya había yo aprendido algo de latín y de griego, ya traducía a Julio César, ya traducía lecturas grandes del latín y del griego, y ya le entendía bastante con ayuda de un buen diccionario, naturalmente, pero ya traducía bien del latín y del griego. Y ahí pues me hice muy buen lector, porque tenía que tener muy buena dicción, porque tenía que tener muy buen volumen, porque tenía que tener una gran disciplina de no hacer pausas innecesarias, de no descansar. Mientras estaban mis compañeros comiendo, yo tenía que leer sin parar. Y así leía sin parar. Y leía durante 2 horas. ¿Qué hizo después, maestro? ¿Qué le tocó vivir? De ahí al seminario mayor, ahí me dijeron, mira, ahí me encontré con un maestro que fue después obispo de Cuernavaca, un señor enorme, gordo, una inteligencia privilegiada, un hombre muy culto, de una gran cultura, el padre Sergio Méndez Arceo. Sergio Méndez Arceo, que fue luego un obispo muy famoso, que le pusieron el cura, el obispo rojo y el comunista y el no sé qué, porque quitó todos los santos de la iglesia y su filosofía era: la iglesia es de Dios, la iglesia es la casa de Dios, y aquí venimos a hablar con Dios, con nadie más. De modo que al único que necesitamos es, ahí está Dios, ¿para qué quieren todos estos santos y santas? Todo, no, nada, es Dios, aquí es la casa de Dios. Claro. Eso a mucha gente no le gustó y tenía muchos enemigos el padre Sergio, pero yo fui un gran admirador de él, y él fue el que me dijo un día: tú no tienes vocación, ¿para qué nos hacemos tontos tú y yo? Yo sé que no tienes vocación, tú sabes que no tienes vocación, ve a buscar algo mejor que esto, porque estás perdiendo el tiempo, no vas a llegar nunca a ser un buen sacerdote. De modo que deja la carrera, vete a tu vida normal, búscate una ocupación buena, sigue estudiando, eres buen estudiante, tienes muy buenas calificaciones y esto y lo otro, sigue, busca una buena carrera y dedícate a eso. Me fui. De ahí fui a dar al servicio militar. Eran los años 40 y algo. Era la Segunda Guerra Mundial, ¿no? La Segunda Guerra Mundial. Ok. El servicio militar era estar encerrado en un cuartel 1 año completo. Tuve que dejar todo. Yo andaba vendiendo casimires, vendía de una fábrica que tenía un tío mío ahí por Portales, una fábrica de ropa para obreros, y yo era agente de ventas de la fábrica de ropa y esto y lo otro, y me buscaba cosas que hacer, pero nunca nada que me interesara realmente.
hasta que llegó el servicio militar. Otra vez ahí la disciplina y el orden. Levantadas a las 5 de la mañana a bañarte en agua helada. Pero claro, en ese clima me tocó en la Boticaria, Veracruz, a unos cuantos kilómetros de una playa maravillosa que es Mocambo. Y entonces yo me escapaba en las noches con 2 o 3 de mis cuates, nos brincábamos la cerca del Cuartel. ejército y nos íbamos a la playa. Hasta que un día no regresó uno de mis compañeros y al día siguiente amaneció mordido de tiburón. Y entonces nos prohibieron ya hubo una vigilancia y un castigo severo al que se saltara en la noche para ir a nadar. Totalmente prohibido. Y entonces ya no pude ir a Mocambo, donde pasaba unos ratos preciosos, unas noches maravillosas. Ya andaba yo con una noviecita y entonces una muchachita que hacía algo de servicio allí en el batallón, y era un campo militar muy bonito, el de la Boticaria, como estilo americano, de tejas y de madera, muy bien hechas, muy bonitas las cabañas, y allí estaba un pelotón en cada casita de estas. Y contra la costumbre del ejército, que no dan ningún grado a los conscriptos, a mí me lo dieron. El capitán y el general del batallón, pues la verdad, entre muchachos que apenas si sabían leer y escribir, y pues yo era el sabio, me decían el sabio, y entonces el sabio pues tenía también muchos apoyos. A mí me daban más dinero los fines de semana, a mí no me ponían a lavar excusados, a mí no me ponían, no, y a mí me dedicaron a la compañía de ametralladoras, que eso era la gloria, porque la ametralladora iba montada sobre un jeep, y entonces yo andaba en jeep y mis compañeros a pie, y unas caminatas para simulacros de guerra, ¿verdad? Mis compañeros sudando, y yo en el jeep con la ametralladora que sonaba precioso cuando la disparaba, me encantaba. 50, unos tiros de este tamaño, ¿verdad? Calibre 50 la ametralladora, formidable, y unas tiras enormes. Tenía uno de un lado y otro de otro, y yo manejaba la ametralladora. La pasé precioso en el servicio militar. Pero usted no quería ser ya militar tampoco. No, y allí en ese batallón, que era el 11º regimiento de infantería, donde yo estuve de conscripto, el general me tomó realmente afecto y me invitó a su casa, y tenía una hija muy bonita y nos dejaba a los dos solos platicar y todo, y le gustaba que yo hiciera amistad con su hija, y muy bien, y me trataron estupendamente bien. Y cuando ya iba a terminar mi año de servicio militar obligatorio, entonces el general me dijo: tú ya tienes grado de sargento primero, que eso ningún conscripto lo ha logrado. Tú eres un caso excepcional en este regimiento, de modo que si quieres, yo te mando al colegio militar para que sigas la carrera, y te van a recibir, porque llevas una recomendación mía
yo he sido director del colegio militar y no sé qué, me dijo el general Escalante. Y el general Escalante, que me trató estupendamente bien, que me presentó con su familia, que me invitaba a ir los domingos a comer allí a su casa y a platicar con su hija y eso. Pues muy bien, pero le dije, mi general, yo le agradezco muchísimo su apoyo, pero yo quiero ser actor. Un gran silencio del general. ¿Cómo me dijiste? ¿Qué dijiste? Que le agradezco mucho, mi general, todas sus gentilezas, todo su apoyo, pero que yo no quiero seguir la carrera militar, yo quiero ser actor. ¿Actor? ¿Tú quieres ser actor? Decía. ¿Cómo quieres ser actor? ¿Qué carajos es eso? Pues son los actores, los del cine, los de la televisión. No había televisión entonces. Los del cine, los del teatro. Pues no. Casi se pelea conmigo el general. Me digo, pues allá tú, que te vaya muy bien. Y me fui, me despedí. Y ahí se acabó mi carrera militar. ¿Y se vino a la Ciudad de México? Bracero. Ah, de Bracero, ok. Tenía yo unos vecinos en donde vivíamos, allá por la villa también, que llegaban con unas botas preciosas tejanas y unos sombreros y unas chamarras muy bonitas. Y entre los tres hermanos, que eran mis vecinos, ya se habían comprado un coche y me presumían mucho y todo. Vente con nosotros te llevamos, allá vas a ganar dinero. Yo dije, pues voy. Y entonces me llevaron a Irapuato, me hicieron ahí una serie de pruebas médicas, me hicieron análisis y esto y lo otro. Me dijeron, sí, puedes ir. Y entonces ya me firmaron un contrato para trabajar en los campos de Merced, California. Me dieron un boleto en el tren, me fui con estos muchachos que iban para allá también y nos fuimos hasta Merced, California. Y ahí pues yo pensé que era más fácil. Primero me pusieron a cortar naranja. Yo dije, ay, la naranja. No, pero eran árboles muy altos. Y me dieron un ayate y unas tijeras. Entonces no había que jalar la naranja, sino cortarle la colita y que no se desprendiera, porque se pudre la fruta así. Se corta con las tijeras y se va depositando aquí, y cuando ya tienes lleno el ayate, te bajas del árbol y abajo hay unas cajas de madera y ahí vas echando las naranjas que has cortado. Y un día me caí de un árbol, me rompí la espina porque caí de espaldas sobre las cajas de madera que estábamos a 6 metros, una caída de 6 metros sobre unas cajas de madera de espalda. Fui a dar al hospital, allá no me quisieron operar, dijeron es una operación difícil, me pusieron un chaleco de yeso, me dieron $20 en la mano, me llevaron a la estación, me subieron a un tren de tercera clase y me mandaron a México los cabrones. De modo que llegué yo a México con
con unos cuantos dólares en la bolsa. No me alcanzaba para el taxi, creo. Y entonces me fui caminando. Me encontré a mi hermano en el camino, que apenas me conocía. Ignacio, ¿qué hubo? Pero ayúdame. Ya venía yo con ese chaleco apretado de yeso que no me dejaba mover, pero que me dolía la espalda. Llegué a mi casa ya desmayándome del dolor. Ya me acosté. Mi papá entonces se preocupó mucho y un día me dijo: tengo un médico que que trabaja allí en comunicaciones donde yo estoy, y en el sanatorio de comunicaciones, y él atiende lo de huesos. Le platiqué tu caso y me dijo que mañana viene a conocerte. ¿Cómo viene acá a la casa? Sí, va a venir. Y fue el doctor Velasco Cimbrón, un verdadero genio. Desde que me vio me dijo qué operación tan difícil me tocó hacerte. Te voy a abrir todo en canal. La espalda te tengo que abrir del cuello hasta la cintura, y luego 2 así, y te voy a abrir y te voy a sacar la espina dorsal. ¿Y sabes con qué la voy a soldar? Con un hueso tuyo que te voy a sacar de tu pierna, y eso tú lo vas a ver, tú lo vas a oír, tú lo vas a sentir. No te va a doler, pero te voy a dejar que veas. Y me dejó ver cómo con el cincel fue cortándome una astilla de este tamaño, con lo que me soldó la espalda. Una operación de 8 horas, después de 1 año de estar en la cama, boca arriba, sin movimiento, tomando medicina y preparándome para la operación. Me operó. El día que me operó me dijo: te voy a dejar mejor de lo que estabas. Y lo cumplió. Nunca he tenido un dolor de espalda, de cintura. Nunca he perdido un solo movimiento. No puedo cargar cosas pesadas porque es peligroso, ¿verdad? No puedo hacer ciertos movimientos, dar brincos muy altos, en fin, eso no lo puedo hacer. Pero mi vida normal, perfecta, sin ninguna molestia, nunca. Entonces fue una operación maravillosa. Y en ese año que estuve ahí, leí Villaurrutia. Mi única distracción era la lectura y la música. Empecé a familiarizarme con la ópera, con la música de concierto, con la música sinfónica, y a leer mucho. Y leía Villaurrutia y me gustó. Y cuando ya pude caminar, que aprendí a caminar de nuevo, un día vi en un periódico: Javier Villaurrutia, maestro de la Escuela de Teatro de Bellas Artes. Claro. Sí, pues yo voy a saludar a este señor que escribe tan bonito. Es nada más eso. Y entonces me fui caminando desde mi casa, desde la villa hasta Bellas Artes, para ver al señor Villaurrutia. Me metí sin ser alumno, no me dejaban pasar, me escabullí por ahí, me pude meter. Fui a dar a la clase de Villaurrutia. Me vio el maestro ahí sentado. ¿Tú qué haces aquí? ¿Eres mi alumno? No, señor. Pues entonces salte, pero quiero hablar con usted porque mire, lo leí, me gustó muchísimo. Traigo este libro para que me lo firme, por favor. Sí, ponlo por ahí. ¿Y a qué te dedicas? ¿Qué haces? Pues nada, ya le platiqué.
Me dijo, quédate como oyente. Ven todas mis clases. El día que no llegues a tiempo te corro. No sé cuánto. Y en fin, muy, muy estricto. De 5 a 9, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Todos los días de la semana de 5 a 9 las clases de teatro. Terrible, pues me las aguanté. Y luego el maestro ya empezó a preguntarme, ya a decirme, lee tal cosa y háblame de tal esto y lee esto y me lo comentas y en fin. Y empezó a dejarme ya pasar al escenario. Y bueno, pues en Bellas Artes, la Escuela de Teatro de Bellas Artes estaba en el tercer piso del Palacio de Bellas Artes. De modo que conocí Bellas Artes de arriba a abajo. Y todo. Mi escuela estaba en el tercer piso, pero yo bajaba todos los días al escenario. Conocí al jefe de foro. Un día me dijo Villaurrutia, ve al escenario y dile al jefe de foro, que es un señor que se llama Romerito. Le dicen Romerito, tú pregunta por Romerito y le dices, me mandó mi maestro Villaurrutia para que usted me dejara entrar al escenario. Fui, me dijo el señor, sí, vente cuando quieras. Y entonces bajaba yo en la noche, sobre todo cuando no había función, y mi gran placer era estar solo a las 11, 12 de la noche en Bellas Artes, en el centro del escenario de Bellas Artes. Me acostaba boca arriba, veía todo el telar para arriba, todo ese enorme espacio que hay en los teatros sobre el escenario. Me lo conozco de pie a pa. Lo recorrí todo, las escaleras, los pasos de gato, los cables, los ganchos, los telones, todo conocí. Maestro, usted ha estado en muchos géneros. Lo mismo ha estado en el teatro. Sobre todo le gusta mucho el teatro clásico. Sí. Shakespeare, por ejemplo, entre muchos más. Incursionó en cine. Macario, por ejemplo, que fue la primer película nominada fuera del habla inglesa a los Oscar. Sí. Estuvo en televisión, estuvo en muchos programas, entre ellas telenovelas históricas muy importantes, El Carruaje, Sendera de Gloria, en fin, miles. ¿En dónde es donde Ignacio López Tarso se siente más cómodo como actor? El teatro. Pero me gusta mucho el cine y me gusta mucho la televisión. Pero la buena televisión, el buen cine, eso me gusta mucho. Lo otro no. Se hace un teatro muy malo también. Hay cosas pésimas en el teatro en México. Hay cosas muy malas en la televisión, en el cine. Bueno, eso no. Pero me gusta mucho hacer televisión y cine. Y me gusta, sobre todo, estar en un escenario. Villaurrutia me dijo un día, te voy a enseñar a pisar un escenario. Y yo hice cara como de, ¿y eso qué? Pues, pisar un escenario no tiene chiste. Me dijo, no, pisar un escenario necesitas de una gran práctica para que no te tiemblen las piernas cuando entras al escenario, para que entres con placer. El escenario tiene que ser placentero. El hacer teatro, tú verás, muchos de tus compañeros, me dijo, los vas a conocer, cómo tiemblan antes de entrar a escena y cómo sudan y cómo sufren. Tú no, tú goza. Tienes que entrar al escenario a disfrutar
El teatro es para gozar en el escenario, y el cine y la televisión. Tienes que enseñarte a pisar los escenarios primero con facilidad, con naturalidad, y luego con gusto, y luego ya con placer, y luego con autoridad, y luego ya lo pisarás como el señor del escenario. Y me enseñó a perderle miedo al escenario y a disfrutarlo y a gozarlo. Y mi placer es estar en un escenario en el teatro, con un buen personaje, con una buena obra, no nada más así, decir me gusta el teatro y lo que sea, no lo que sea, tampoco el cine, lo que sea, no, tampoco la televisión. Hay que hacer de lo mejor, hay que hacer lo mejor. Mi filosofía es perseguir la perfección, buscar la perfección, ir detrás de la perfección. Tal vez nunca lo logres, tal vez nunca llegues a hacer algo realmente perfecto, pero si lo buscas todos los días de tu vida, serás mucho mejor actor que los que no lo buscan. Hay que buscar la perfección, hay que ir detrás de ella, aunque no lo consigas nunca. Hay muchas técnicas para actuación. Tengo entendido que usted aplica una propia, que usted ha desarrollado una propia. ¿Es correcto? Tiene que ser así. Tiene que ser así. Las escuelas te enseñan técnicas de Stanislavski, de Vakhtangov, de Bertolt Brecht, de ¿cómo se llama este nuevo? Pues hay muchos teóricos del teatro muy buenos que hay que leer, que hay que examinar, que hay que discutir de las técnicas diferentes. Pero de eso a lo que tú haces en el escenario, eso tiene que ser tuyo. No hay ningún gran técnico que te sirva como él lo escribe y como él lo dice. Stanislavski, ¿verdad? ¿Cómo dice que hay que hacer el teatro? Pues no, a mí no me conviene ese estilo. Yo hago el teatro como yo lo quiero, como yo lo percibo, como yo lo siento. Lo hago mío, a mi manera de vivir, a mi cultura, a todo, desde mi niñez, todo lo que he aprendido en toda la vida. Eso es lo que tengo que poner en práctica en el escenario. Es una técnica personal. Así me dijo un actor, Cherkasov, un gran actor ruso que yo admiraba mucho porque había visto su Iván el Terrible y había visto su Don Juan Tenorio, que fue un gran maestro, Cherkasov, Nikolai Cherkasov. Bueno, pues el día que lo conocí, que por poco me caigo de la emoción, porque me parecía que era el mejor actor que yo había conocido en mi vida. Entonces, pues mi pregunta fue con la intérprete, decir, pregúntale cuál es su técnica de trabajo. Y me dijo, mi técnica de trabajo se llama Cherkasov. Yo he estado de discípulo de Stanislavski, yo he estado de discípulo de maestro tal y tal otro y tal otro, pero mi técnica de trabajo se llama Cherkasov. Igual que tú,
me dijo Chercazo, el día que tengas un sistema de trabajo, tu sistema de trabajo se va a llamar López Tarso. Tendrá muchas influencias de todo lo que has visto, de todo lo que has leído, de todo lo que has oído, de todo lo que has ido aprendiendo y desechando. De todo eso va a salir una teoría propia tuya, que tú mismo la fabriques, que tú le saques provecho. Maestro, ¿cómo llegó Macario a su vida? Pues me lo ofrecieron porque Pedro Armendáriz no podía hacerla. Era una película para Pedro Armendáriz. Y ahora yo digo, Pedro Armendáriz le hubiera dado la madre al personaje. Qué bueno que la hice yo. Porque Era a mí para usted. mucho más la humildad de Macario, que era muy difícil con Pedro. Pedro Armendáriz por encima de todos los personajes. Y así son los actores de entonces. Fernando Soler es Fernando Soler, encima de todos los personajes que hizo. Y eran ellos mismos. No tenían la humildad de decir, no, no soy yo. No es López Tarso. Este es Macario. Y Macario es otra cosa. Y Macario es mucho más humilde que yo. Y Macario es mucho más dúctil y mucho más fácil de entender la situación de hambre, de miseria de Macario. Sí, Macario fue mi primer gran película. Me hizo viajar por todas partes del mundo. Fui a muchos festivales. Gané el premio al mejor actor en el Festival de San Francisco. Me dieron el premio como el mejor actor en Cork, en Irlanda, en el Festival de Cork, en Irlanda. Y bueno, fui a la India y a Moscú y a Israel, por todos lados anduve por todas partes con Macario bajo el brazo, y a todas partes me invitaron a muy buenos festivales. Estuve en la India en un festival de 4 semanas, una semana en cada ciudad de la India, en Nueva Delhi, una semana en Bombay, una semana en Madrás, una semana en Calcuta. Y en todas las 4 ciudades Macario fue una sorpresa para el público hindú, porque tiene muchas cosas que se parecen mucho al pueblo hindú. ¿Le gustó verla en color, maestro, ahora? ¿Cómo? ¿Le gustó verla en color a Macario? Con este colorido, en color, el colorido que le pusieron a la película. ¿Le gustó verla? No la he visto completa. La parte que vi me gustó porque es un colorido muy creíble. No es un color fuerte, no es un color muy llamativo. Es un color que sí parece natural. Yo no sé qué hubiera dicho Gabriel Figueroa de esta película en color. A lo mejor hasta a Figueroa le hubiera gustado, puede ser. Pero yo lo que vi me gustó. Me pareció que era creíble, me pareció que era verdad, me pareció que no era un color sobrepuesto ahí, un color que distrajera la atención del personaje o de la historia. No, me gustó un color muy suave, un color muy natural,
y un día pienso que podré ver la película completa y dar una opinión más, más bien fundada. Ok, maestro, le quiero hacer una pregunta. No quiero que sea la última, pero quiero hacer una pregunta que comúnmente hacemos en este programa. Trascender. Trascender es una palabra que tiene muchas connotaciones y que usted, que representa tanto para la cultura en nuestro país, creo que debe tener un concepto muy importante de lo que es trascender. Quisiera explicarnos para usted qué significa esta palabra. Trascender es pasar de una etapa a otra. La vida está llena de etapas. En la vida de un actor, las etapas son a veces muy difíciles, muy complicadas, pero la mejor manera de trascender es que cada personaje sea mejor que el anterior, que cada recuerdo que hay de tal actor cada vez sea mejor que lo anterior, que cada vez el actor esté más presente en este momento que en hace unos cuantos años, que unos cuantos años hace, los que me vieron a lo mejor dicen, pues qué bien está en esto, pero si me ven ahora podrían decir, pero qué diferencia, entonces era un trabajo muy bien hecho, y ahora no, ahora ya es un actor decrépito, ahora es un actor viejo, pesado, ya no habla con la fluidez con que hablaba cuando era joven. Trascender es corresponder también a la época que estás viviendo. Trasciende tú junto con tu personaje, junto con tu historia como actor. No te quedes atrás, no te quedes atrás. Hay que ir con las etapas de la vida que te plantea la vida. Hay que ir aprendiendo y cambiando y evolucionando, igual que evoluciona la vida misma, ¿no? Usted se ha sabido adaptar a todos los tiempos y ahora en este tiempo de encierro obligado para todos, que usted ya lleva cerca de un año de estar encerrado, sigue vigente porque ahora ha emprendido audiciones, teatro en línea y tengo entendido que ya van 2 obras que monta y que está preparando una más. Sí. Sí, porque yo no conocía este camino, la verdad. A mí me ha sorprendido, igual que me sorprendió cuando mis nietos o mis bisnietos me enseñaron lo que era el Internet. Cuando mis bisnietos me enseñaron cómo se divierten ellos con el celular. Y todos tienen un celular. Y todos tienen un mundo aparte con su celular. Y lo gozan mucho. Y eso yo no lo sabía. Y bueno, me enseñaron a descubrir ese camino, a hacer teatro a través de el Internet, de hacer teatro virtual, de hacer teatro en línea. Entonces es un camino diferente, pero muy bueno, sobre todo para este tipo de momentos en donde el teatro está cerrado. Hay que cumplir con lo que exige el Estado
El Estado dice los teatros no se abren, los teatros que quieran abrir, que abran al 30% de su cupo y que haya espacio entre una butaca ocupada y otra. Pues sí, se puede, pero es un teatro incómodo. ¿Cómo separar así a la familia que se reúne para ir al teatro? Es para estar juntos. Bueno, pues este nuevo camino me ha gustado mucho porque es una manera de comunicarte con el público, aunque sea sin la presencia física y aunque sea sin escenografía, sin maquillaje, sin vestuario, sin caracterización, que sea la caracterización interior solamente, la caracterización del personaje y del intérprete, que sea una caracterización absolutamente interior y personal. Y así es como lo estamos haciendo. Cada quien sentado en una butaca, con el libreto en la mano, pero lecturas dramatizadas y lecturas que tienen contenido interior. No es nada más una lectura, no, es una interpretación. Y eso es lo que estamos haciendo. Con su hijo Juan Ignacio. Interpretar personaje. Claro. Con su hijo Juan Ignacio. Así es, hemos hecho una obra muy bella de Humberto Robles que se llama Leonardo da Vinci y la máquina para volar. Y luego hicimos una adaptación del Quijote con un personaje más, un personaje femenino más. Y vamos a hacer dentro de unos cuantos días una adaptación de Macario con 3 voces, una guitarra y lectura en atril, pero lectura dramatizada. Yo seré Macario, Juan Ignacio, mi hijo, será el diablo, el dios indígena y la muerte, y una voz femenina que haga mi mujer y las otras mujeres de la historia. En 3 voces, una guitarra, un maestro Phillips, que es un concertista de guitarra y que nos acompaña en Macario tocando música mexicana, y que nos acompaña el Quijote tocando música española. Y así le damos un poco más de ambiente, aunque no tengamos la escenografía, ni el vestuario, ni la caracterización, ni el maquillaje, ni nada. Pero la caracterización interior, que es la que el actor busca primero, lo primero que el actor busca de un personaje es el interior del personaje. Ahí está la verdad de un personaje. No está en que use bigote, o que use sombrero, o que use bastón, o que sea jorobado, o que sea tartamudo. Nada de eso influye tanto como lo que piensa y lo que siente ese ser humano. Cuando tú vas directo a eso, cuando caracterizas eso y no el exterior, entonces estás en el camino correcto de la búsqueda de un personaje. Oiga, maestro, aprovechando esto, usted estuvo también en lo que es la llamada época de oro del cine mexicano. ¿Con qué actor o actriz usted
sintió que era más usted, que podía dar más a fondo esos papeles, ese extra que se puede dar como un actor? ¿Con qué compañero de escenario pudo lograr eso también? No, pero eso no es solo de la época de oro del cine. Eso siempre sucede en el cine, de dónde se siente uno cómodo, con qué actor es más cómodo que otro, con qué actor es más dúctil que el otro, qué actor es más fácil de crear amistad, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Eso sucede en cualquier en teatro, en cine o en televisión, con los compañeros que te rodean. La época del cine de oro, que le llaman el cine de oro, fue exclusivamente durante la época de la guerra. Fue el cine de oro mexicano que no tenía competencia, porque Hollywood estaba haciendo películas de guerra, porque Hollywood ya no producía lo que las grandes películas de siempre. No podía, estaba en guerra. Y mientras fue la guerra, entonces México aprovechó muy bien el terreno, y entre Gabriel Figueroa, Emilio el Indio Fernández, María Félix, Dolores del Río, Pedro Armendáriz, 5, 7, 8 personas como máximo, esos 8 hicieron la época de oro del cine mexicano. ¿Cuándo se acabó? Cuando se acabó la guerra y vino la competencia. Cuando viene una empresa de Hollywood que emplea $200 millones para hacer una película, que $200 millones sirven para hacer todas las películas que se han hecho en México en toda su historia. Y ellos utilizan $200 millones para hacer una película. ¿Quién compite contra eso? Además, hay gente de un gran talento, actores y actrices magníficos, directores estupendos, tienen de todo, pero sobre todo el apoyo grandísimo del dólar. De manera que ante eso ya no hay cine de oro. Con esa época brilló el cine argentino y el español y el cine no sé, chileno, no sé dónde más hagan cine. Pero se acabó la guerra y entonces se acabaron las épocas de oro del cine mexicano y de otros países. Y se acabó la guerra y empezó la competencia y empezó Hollywood a producir con tanto dinero de por medio que desaparecieron las industrias que les hacían sombra. Se acabó el cine mexicano y el español y el francés y el argentino y el italiano, y todos los cines les pudo muchísimo la competencia. Y ahora Cuarón y todos los demás tienen que estar en Estados Unidos haciendo esa clase de cine también. Pues sí, así han podido destacar, pero claro, también se ha tomado en cuenta que son mexicanos, que su trabajo es diferente y que han hecho muy, muy buen trabajo en el cine de Hollywood, con el apoyo del dólar, ¿verdad? El Renacido, por ejemplo, con DiCaprio. Esa película, El Renacido, con DiCaprio, es una gran película, una gran película. Maestro, ¿está satisfecho
con lo conseguido hasta el momento? No estaré satisfecho, creo que nunca. Estaré contento de lo que he hecho con acierto. Algunas veces he acertado en algunas interpretaciones y eso me ha servido, me ha sido muy útil. He ido viendo crecer un poco cada vez mi nombre, pero sin comparación con lo que crecen los grandes nombres de los actores en Hollywood, por ejemplo, ¿verdad? ¿Sigue aprendiendo, maestro? Sigo aprendiendo, estoy aprendiendo esta nueva manera de comunicarme con el público que mencionábamos hace un rato, el teatro en internet, y podemos sacarle provecho, y hemos experimentado ya al día siguiente, por ejemplo, ¿cuándo pasa esto en un teatro normal, no? Al día siguiente de que hicimos Leonardo da Vinci y la máquina para volar, al día siguiente recibimos felicitaciones de Italia, de España, de Cuba, de Chile, de varios países lejanos. Al día siguiente de que lo hicimos, quiere decir que no estamos haciendo solamente teatro para el público que está en México. Nos ven en todas partes del mundo, si quieren. No nos han visto en otros lados porque no llega hasta allá nuestra capacidad publicitaria. Pero el día en que nuestra capacidad de publicidad llegue a Croacia y a todo el mundo oriental, en que también puede haber un gran mercado, en China, en Japón, pero hay que aprender a hacerlo y hay que ir aprendiendo a hacerlo cada vez mejor, y hay que ir hasta llegar al momento en que la comunicación sea completa, sea total, que no sea una lectura dramatizada, sino que sea una interpretación total, con escenografía, con vestuario, con caracterización física, con todo lo necesario del cine o del teatro para transmitirlo a través de este mismo camino, ¿verdad? Maestro, de veras que estamos muy agradecidos con usted por habernos concedido este ratito para poder platicar de toda una vida, que sin duda es un ejemplo para muchos mexicanos de perseverancia, de talento, de ambición y de capacidad. Yo le agradezco mucho y no sé si quiera agregar algo más. Pues yo soy el que está muy agradecido con ustedes. La Universidad Humanitas, de que ustedes pertenecen, la Universidad Humanitas me ha concedido un enorme honor que me engrandece y que agradezco profundamente. Pues muchísimas gracias por darme la oportunidad de conversar con usted, de platicar algo sobre mi vida, que pues en realidad es una vida muy normal. Hay vidas muy violentas, vidas que tienen muchos altibajos, que son muy interesantes de oír,
la vida de María Félix, ¿verdad? La vida de, pues algunas otras, que de Luis Miguel. Mi vida es muy parejita, muy dedicada a mi trabajo, muy dedicada a mi profesión, a mi ocupación, muy dedicada a lo que me satisface, a lo que me gusta mucho. Muchas gracias por darme la oportunidad de comunicarme también a través de ustedes con el público. Muchas gracias por su hospitalidad y por su interés. Muy buenas Maestro, noches. por lo pronto, buenas noches. Por lo pronto, este teatro, que donde estamos ahorita grabando, qué lástima que no lo pueda ver usted en este momento, no lo conozca, pero está a sus órdenes para cuando decida, ahora que se acabe este encierro, venir a representar alguna obra. Muchas gracias. Será un honor, maestro. Muchas gracias. Gracias, de Muy corazón. amable. Hasta siempre, Muy maestro. amable. Esto fue Trascendi. Gracias.